inercias de resiliencia. La teoría de la resiliencia lo que plantea, ¿no?, es que hay una adaptación a la crisis, hay un reordenamiento de la crisis, fundamentalmente ambiental. No sé si hasta ahorita hay una pregunta, la dejamos, le continúo, no me pierdo. No. El pensamiento complejo de Edgar Morin, esta es su obra, que es importantísima, y no solamente porque no porque Edgar Morin haya hecho trabajo etnológico o antropológico, es un autor global de las ciencias sociales, sino que más bien tiene que medirse la antropología de la complejidad, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, no en el trabajo etnológico, porque no lo hay, sino en los impactos que tuvo en las ciencias sociales, como es el caso de la etnocología. Eso ya se los había explicado, retomando a Morin en el pensamiento simple, el paradigma simplificador. Y aquí él empieza a hacer una serie de ver cómo este paradigma se va consolidando, abriendo brecha en las ciencias sociales, la cuestión de la etnocología. Pero no me voy a detener en esto. Y él plantea eso, de dónde surge la etnoecología. Esto es el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿no? El pensamiento simplificador de las diferentes áreas de la disciplina y la transdisciplina a partir del diálogo entre estas, ¿no? Por lo tanto, se tiene que construir un pensamiento complejo, y la etnoecología es un resultado de esto. Por lo tanto, no se puede pensar en las ciencias parceladas, sino en las ciencias también en términos de una totalidad, en una especie de lo que él llama un holismo en la ciencia. Como una integración de las ciencias. Claro, verlas como totalidad, no parceladas. Y de aquí surge, ¿no? De ahí que lo etno haya aparecido, ¿no?, como la simbiosis, ¿no?, entre diferentes áreas en donde la ecología es el centro. Estaría, por ejemplo, la etnoecología como resultado de la ecología cultural, la antropología ecológica, pero aquí no lo ponen, pero también con el diálogo con los geógrafos y los biólogos. La agroecología, en relación de la ecología con la agronomía, la ecología política con la politología, la historia en términos de una historia ambiental, una ecología humana, una sociología ambiental en términos de la relación de la ecología con la sociología, y una ecología, ecogeografía, ecología del paisaje, la geografía ambiental y la gnosia tendría que ser, geografía, en términos de la geografía, ¿no?, con la ecología. Son una serie de fotografías que presenta Víctor Toledo, que no me voy a detener. El pensamiento salvaje de Levi-Strauss como una recuperación del postestructuralismo, pero la importancia que tuvo este estudio de Levi-Strauss en términos de las clasificaciones endémicas, ¿no?, y lo que aquí plantea, ¿no?, y lo que él se pregunta: ¿cuántos años tiene la ciencia? La ciencia como tal, la ciencia occidental, y cuánto tiempo tienen las construcciones. Bueno, aquí habla de la diversidad lingüística. Me voy a detener un momentito, porque lo que han argumentado en estas relaciones de transdisciplinarios es que los que hacen un estudio de la biodiversidad en relación con la historia de la Tierra plantean, o sus investigaciones giran, ¿no?, como una hipótesis que se va consolidando, es que plantean que a mayor diversidad lingüística, mayor biodiversidad.
Y que eso viene no de los antropólogos, sino de los biólogos, la hipótesis. Por eso es que es importantísimo la diversidad cultural. Y de ahí él se pregunta, bueno, ¿cuántos años tiene la ciencia? La ciencia occidental, 200 años. Son evidentemente construcciones, pero ya como ciencia, de 150 años. Y él se pregunta, ¿cuántos años tienen los indígenas mayas en la conformación de sus saberes? Por lo menos lo datan 3000 años. Son preguntas que ahorita vamos a recuperar. Y él plantea, aquí, y esta, la etnoecología parte de un principio, las clasificaciones endémicas de las poblaciones y el conocimiento que tienen de la naturaleza, las taxas, dirían los biólogos, que son otras sistematizaciones, ¿no? Y que no necesariamente son las formas en que clasifica la ciencia, porque la ciencia, ¿no?, genera familias, especies, y además homogeneiza la naturaleza, el latín como una lengua dominante para manejar las taxas en la biología. Y él recurre a varios trabajos etnográficos para plantear que las poblaciones tienen otra relación y otras taxas de la naturaleza, del ambiente. Esta es la occidental, con las clasificaciones de Linneo. Y aquí él plantea cuántas taxas, clasificaciones hay por lengua, por lo menos de las que se tienen registradas, porque son procesos larguísimos. Y plantea, por ejemplo, entre los huastecas hay 861 taxas, clasificaciones de plantas. De los mayas, más de 900 clasificaciones. Los otros son grupos indígenas amazónicos. Pero también hay taxas de los animales, por lo menos, y por ejemplo los celtales tienen cerca de 500 taxas, de 500 clasificaciones de animales. Entonces estamos hablando de otras taxas, de otras clasificaciones, en donde la lengua es fundamental, ¿no? Y en donde hay otra utilización de lo que han llamado la metonimia. Los lingüistas lo manejan bastante bien, es decir, las semejanzas, y que a veces algunas plantas son clasificados como animales, no por sus funciones biológicas, sino por sus metonimias. Y lo que presenta Víctor Toledo son estas clasificaciones que recupera de las diferentes etnografías. Si no mal recuerdo, es de la purépecha. La purépecha, ¿no? Como diría la directora de las CDI. Bueno, perdón. Es que dice la purépecha de Michoacán y la miche de Oaxaca. Son verdaderas perlas. La miche de Oaxaca. Bueno. Pero esas son las clasificaciones indígenas
las taxas de animales y plantas. Y esta es la taxonomía náhuatl. Que recupera de un trabajo que me parece que va a ser un clásico, el trabajo de Pierre Bocage, el de Cosmos, Cuerpo y Medio Ambiente. Parece que lo van a traducir aquí en el instituto, está en francés. Pero Pierre Bocage, y me voy a detener un poco en Pierre Bocage, porque es tan importante, porque me parece que recupera una de las críticas que hace el postmodernismo, la cuestión de la autoría. Cuando él presenta su trabajo, Pierre Bocage, él dice, lleva más de 20 años trabajando en la Sierra Norte de Puebla, con los nahuas, muy de cerca con la Tosepan Tatanisque, que es una organización modelo en términos de organización, y ante, digamos, la caída de la desorganización de los movimientos sociales de organización indígena, la Tosepan ha sido importantísima en los últimos tiempos porque ha logrado aglutinar, pero además proponer proyectos productivos. Él ha trabajado muy de cerca, pero ahí es un trabajo muy interesante, él lo relata, porque empezó a formar los talleres de tradición oral. Los talleres de tradición oral fueron muy importantes porque él capacitó a la gente para que fueran ellos los que recuperaran la información. Y hay unos libros excelentes que han salido que han publicado los mismos nahuas de la Tosepan, ¿no? Este trabajo es muy interesante porque es un manejo de la lengua, pero además una clasificación pormenorizada de las plantas, de los animales, de la constitución de la persona, ¿no? Y te das cuenta que son otras clasificaciones, es otra epistemología, ¿no? Y recupero esto de la autoría porque me parece que ha sido como un método transversal en términos de la etnoecología. Los geógrafos, los que están aquí de geógrafos, los que son geógrafos, ¿no? A partir de esta perspectiva, se están trabajando con geografías comunitarias. ¿Qué significa esto? Los geógrafos clásicos, ¿no? Transectos, trayectos, actitudes, un lenguaje que a mí me cuesta mucho trabajo entender, y cuando me pidieron que hiciera eso no entendí lo que era un GPS, ¿no? Pero lo que están haciendo ellos son lo que llaman geografías, las etnogeografías, a partir de la construcción del territorio por las mismas poblaciones y cómo el antropólogo interpreta, ¿no? Pero no bajo los paradigmas que hacen los geógrafos, sino bajo la búsqueda de nuevas metodologías, ¿no? Por eso es que tiene mucho sentido, en términos de la geografía me parece que ha sido una de las disciplinas que más ha enriquecido esta discusión, ¿no? Porque conceptos como territorio, paisaje, espacio, lugar han sido sumamente enriquecidos en la disciplina, y dialogar con los resultados de los geógrafos y de sus métodos, ¿no? Permite establecer estos diálogos en términos de etnoecología en su sentido transdisciplinario, ¿no? Pero también los biólogos, porque a partir de la etnografía, ¿no? es que hacen toda esta recuperación de las taxas, ¿no? Rompiendo sus propias estructuras de la ciencia occidental de las clasificaciones y abrirse hacia las clasificaciones de las poblaciones que evidentemente los llevan a otras perspectivas, a otras epistemologías. Entonces el trabajo de Pierre Bocage me parece que ha sido fundamental, ¿no? Y otros, por ejemplo, también han sido los trabajos de Barrera y Zink. Ellos también son geógrafos, y es en el estudio de los suelos, ¿no? Los estudios de Barrera y Zink en el 2003 lo hacen, si no mal recuerdo, en la Purépecha, y plantean cómo
hay otras clasificaciones mucho más ricas en términos de las clasificaciones de los suelos que la misma ciencia occidental. Barrera Bassols platica recurrentemente su experiencia de su tesis doctoral, porque en términos de los geógrafos obligados a esta estructura occidental de la ciencia, Bassols plantea que fue obligado a tener muestras de los suelos y llevarlos a laboratorios holandeses, ¿no? Y dice que le costó 10.000 euros, ¿no?, la investigación. Pero él a la par estuvo trabajando en un método transversal, ¿no?, la clasificación endémica de los purépechas de los suelos, y él llega a la conclusión, que evidentemente es otra clasificación, pero le resultó mucho más rica la clasificación de los suelos, ¿no?, de los mismos purépechas que las que obtuvieron los laboratorios holandeses, ¿no? Y él plantea, por ejemplo, en estas clasificaciones de los suelos, es que son texturas, colores, altitudes, densidad, ¿no?, los parámetros que utilizan las poblaciones bajo sus conocimientos para sus clasificaciones, para sus taxas. ¿No veo? Esas son las clasificaciones de que obtuvo Bassols y Zink de los suelos purépechas. Y él plantea, este cuadro es muy interesante porque es esta relación en medio ambiente, cultura, y cómo el medio ambiente, que no apareció en las corrientes, es fundamental en la naturaleza, cultura, y cómo interviene en las formas de las epistemologías indígenas, ¿no? Porque si vemos estas son las clasificaciones que hacen del ambiente, de la naturaleza, tanto los huastecos, los totonacos, mazatecos, chontales, chinantecos, ¿no?, y que nos llevan a diferentes formas de clasificar y de relacionarse con el entorno. Y aquí lo que plantea Toledo, él ha sido importantísimo, un líder o una autoridad, digamos, no líder, una autoridad en términos de la perspectiva de la etnoecología, como los estudios con referencia etnoecológica van adquiriendo mayores registros y mayor presencia en las investigaciones. Fundamentalmente, bueno, ya no podemos hablar de las ciencias sociales porque la transdisciplina nos coloca en el diálogo con los biólogos y los geógrafos, que los geógrafos tienen un área de la social, pero también están determinados por la ciencia dura. Entonces él plantea que el primer artículo en relación con la etnoecología surge en el 57 del año pasado, el primer libro en el 72, la primera tesis en el 73, el primer capítulo en 1981, y por artículo, por tipo de publicación, ¿no?, son tesis, capítulos de libros, o libros, monografías, esta me la voy a saltar. Este es otro libro también importantísimo de Barrera de Toledo, de Víctor Toledo y Narciso Barrera Bassols, y hay otro autor, Carboe, sí, de origen alemán, pero mexicano radicado en Jalapa, ¿no?, que ha sido una autoridad también en esto de la etnoecología, no voy a pasar. Pero la mayor producción, pensando en esta construcción que le construí desde el sur, ¿no?, la mayor publicación se ha dado en América Latina, quizás por las características de los pueblos indígenas, por autor Víctor Toledo, es una presentación de él, no lo voy a poner en duda. No, por país, Brasil, te digo que ha sido uno de los punteros en términos de las ciencias sociales, ¿no?, en todas las áreas, ¿no? Es impresionante las contribuciones de los brasileños, ¿no? Y por país investigado, Brasil en términos de etnoecología, México por ahí le va, ¿no?, y los demás, bueno,
Canadá, Colombia, Australia, Colombia, Nepal, China, pues son pocas las contribuciones en esta perspectiva de la endoecología. Y algo que me da mucho gusto, en términos de las universidades, por la estructura de la UNAM, es la que tiene mayor producción de esta perspectiva etnoecológica, sobre todo por el Instituto de Investigaciones Ecológicas, el Instituto de Ciencias Ambientales, el Instituto de Ecología, ¿no? Las facultades de Biología, con Alejandro Casas, también es un biólogo importantísimo, ¿no? Además todos ellos son un gremio, ¿no? Son amiguísimos. Pero la universidad está por encima de las contribuciones que tienen las universidades brasileñas y las norteamericanas. Y esto se debe por la importancia que ha adquirido en términos de reflexión y los recursos del medio ambiente, ¿no? Y el papel que está jugando la UNAM y sus institutos de investigación. Y vamos a terminar esto con un método es un método que voy a recuperar después. Y el método que propone Víctor Toledo es que él plantea que hay como que el modelo de corpus, cosmos, praxis, que eso lo tiene, y que el cosmos estaría por las representaciones sociales, las ideas y creencias, ¿no? El corpus en cuestión de las técnicas, los saberes, ¿no? Y mientras que la praxis en cuestión de la práctica. Entonces, cuando él plantea que cuando un indígena está viendo está viendo paisaje, está viendo en realidad cosmos, corpus y praxis. Y lo que haría el antropólogo, ¿no? Ahí el etnoecólogo, pues es interpretar, ¿no? Los corpus, los cosmos y las praxis. Estas corpus y praxis, ¿no? Los cosmos con las creencias, los corpus con los conocimientos, las praxis con las prácticas, ¿no? Y que eso lo lleva a una relación con la naturaleza, y que estos corpus, cosmos y praxis están en un sentido recursivo y que lo hace relacionarse con la naturaleza. Sé que van a tener ahorita mucho más dudas, pero ese es el sentido recursivo que proviene de Edgar Morin. No hay causa y efecto, ¿no? Un sentido recursivo de todo interaccionado en términos de corpus, cosmos y praxis, que por lo tanto religión tendría que verse en términos de sus interacciones con los saberes y con las prácticas, las cuales son causa y efecto a la vez en términos recursivos. El KCP, que el mismo Carbo y Narciso Basol le va a utilizar en el sepa qué, el sepa qué. Pero esa es como las clasificaciones que va logrando Víctor Toledo. Y aquí quiero platicar mi propia experiencia. Ha sido muy interesante, creo que en términos de la etnoecología, los biólogos y los geógrafos particularmente empezaron a dialogar con el concepto de cultura. Me parece que los antropólogos estamos llegando tarde a esta discusión. Y desde ahí creo que estamos planteando nuestras contribuciones, no a partir de ser biólogos y geógrafos, sino de dialogar con sus resultados, ¿no? Porque pues evidentemente los que somos expertos en cultura pues somos los antropólogos, entonces cuando ellos nos dicen sus conceptos de cultura, bueno, la verdad uno se queda con los ojos cuadrados, ¿no? Entonces uno plantea que desde ahí puede ser una contribución en términos de estos diálogos transdisciplinarios. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para darnos unos minutitos y regresamos en 15 minutos porque nos espera todavía una sesión bastante larga.